Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy nos adentraremos en un tema que ha estado en boca de todos los fans de la farándula turca, un tema lleno de rumores, especulaciones y al parecer un poco de drama del bueno. Sí, estoy hablando de la supuesta ruptura de la amistad entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que hasta hace poco eran sinónimos de amistad sólida y apoyo mutuo. Antes de empezar, quiero recordarles a todos que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis profundos de sus series favoritas y, por supuesto, mucho chisme jugoso. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. ¿Qué pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Fue Kerem el que arruinó la amistad? Vamos a descubrirlo juntos. Para entender la magnitud de esta supuesta ruptura, primero tenemos que recordar cómo surgió esta amistad. Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, Love is in the Air, donde interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, respectivamente. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Rápidamente se convirtieron en la pareja favorita del público, y su relación trascendió la ficción. El fenómeno Anker, como se les conoció, rebasó fronteras y se convirtió en un movimiento global de fans que seguían cada uno de sus pasos. Durante el rodaje de la serie, Hande y Kerem mostraron una gran camaradería. Se les veía constantemente riendo, bromeando y apoyándose mutuamente. Compartían fotos y vídeos en sus redes sociales, mostrando una faceta auténtica y cercana. Incluso después de que terminó la serie, su amistad parecía mantenerse fuerte. Se les vio juntos en eventos, celebraciones y viajes, consolidando la imagen de dos amigos inseparables. Su conexión era palpable y los fans celebraban cada interacción pública, cada guiño, cada muestra de afecto. Parecía una amistad destinada a durar. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas cambian. Los rumores de una posible tensión entre Hande y Kerem comenzaron a circular hace algunos meses. Algunos fans notaron que habían dejado de interactuar en redes sociales, lo cual era inusual dado su historial. Otros señalaron que no se les había visto juntos en público en mucho tiempo. Estas pequeñas observaciones, sumadas a la naturaleza inquisitiva de los medios turcos, alimentaron las especulaciones sobre una posible ruptura. Los foros de discusión se encendieron, los hashtags #Anker y #Hande Kerem se volvieron trending topics globales, y los análisis exhaustivos de cada publicación en redes sociales se multiplicaron. ¿Pero cuál fue la causa? Aquí es donde las cosas se ponen turbias y las versiones se multiplican. Una de las teorías más extendidas es que el ego de Kerem jugó un papel importante. Al parecer, el actor se habría sentido eclipsado por el creciente éxito de Hande, tanto a nivel nacional como internacional. Hande, por su parte, se habría sentido frustrada por la actitud de Kerem, quien, según algunos rumores, era demasiado competitivo y demandante. Esta teoría, alimentada por fuentes anónimas cercanas a la producción de Sen Kalkapm, sugiere que Kerem no supo manejar el ascenso meteórico de Hande y que su inseguridad se manifestó en actitudes controladoras y comentarios desafortunados. Otra teoría apunta a diferencias irreconciliables en cuanto a sus proyectos profesionales. Se dice que Kerem tenía una visión muy clara de hacia dónde quería dirigir su carrera, y que esta visión no coincidía con la de Hande. Esto habría generado fricciones y desacuerdos que con el tiempo habrían erosionado la amistad. Algunas fuentes aseguran que Kerem deseaba proyectos más independientes y con un enfoque en la actuación, mientras que Hande estaba más abierta a explorar oportunidades en el mundo de la moda y el diseño. Estas diferentes aspiraciones, unidas a la presión de la industria, podrían haber creado una brecha insalvable. También se ha hablado de la influencia de terceras personas. Se rumorea que algunos amigos en común habrían intentado mediar en la situación, pero sus esfuerzos habrían sido en vano. Incluso se ha mencionado la posibilidad de que nuevas relaciones amorosas, o potenciales romances, hayan contribuido a la distancia entre Hande y Kerem. Recordemos que ambos son figuras públicas muy atractivas, y es natural que tengan pretendientes y oportunidades sentimentales. Los rumores de nuevas parejas para ambos artistas no han cesado de circular, alimentando la idea de que el fin de su relación sentimental, confirmada públicamente después de meses de especulación, también marcó el fin de su amistad. Se ha especulado sobre la supuesta relación de Hande con un empresario turco y sobre los vínculos de Kerem con actrices de Hollywood.
Sin embargo, es importante recalcar que todas estas son solo teorías. Ni Ande ni Kerem han confirmado ni negado la ruptura de su amistad. Han mantenido un silencio sepulcral al respecto, lo cual ha alimentado aún más las especulaciones. En el mundo del espectáculo, el silencio a menudo dice más que 1000 palabras, pero también es cierto que a veces las cosas no son lo que parecen. Quizás simplemente están ocupados con sus respectivos proyectos, y la falta de interacción pública no implica necesariamente una ruptura. Analicemos más a fondo el factor del ego. En la industria del entretenimiento, la competencia es feroz, y el éxito puede ser un arma de doble filo. Es posible que Kerem, al ver a Ande acaparar portadas de revistas internacionales, firmar contratos con marcas de renombre y convertirse en un ícono de estilo, sintiera una presión interna para igualar o superar su éxito. Esta presión, unida a su propia ambición, podría haber generado un ambiente de tensión y rivalidad que terminó afectando la amistad. La imagen de pareja perfecta que proyectaban al público podría haber añadido una capa extra de dificultad, ya que mantener esa fachada requería un esfuerzo constante y podía haber ocultado conflictos internos. Profundizando en las diferencias profesionales, es importante considerar que Ande y Kerem tienen personalidades y talentos distintos. Ande, con su belleza y carisma, ha logrado destacarse en el mundo de la moda y el diseño, convirtiéndose en embajadora de marcas importantes y participando en eventos de alto nivel. Kerem, por su parte, parece estar más enfocado en la actuación, buscando proyectos que le permitan demostrar su versatilidad y talento. Estas diferentes prioridades, si no se gestionan adecuadamente, pueden generar conflictos y resentimientos. Es posible que Kerem sintiera que Ande estaba priorizando su imagen pública sobre su trabajo como actriz, o que Ande sintiera que Kerem no valoraba su éxito en el mundo de la moda. En cuanto a la influencia de terceros, es un factor que no se puede descartar. El mundo del espectáculo está lleno de asesores, managers y relaciones públicas que influyen en las decisiones de los artistas. Es posible que estos profesionales hayan aconsejado a Ande y Kerem tomar caminos separados, argumentando que era lo mejor para sus respectivas carreras. También es posible que amigos y familiares hayan intervenido en la situación, tomando partido por uno u otro, lo que habría exacerbado el conflicto. Las relaciones personales a menudo se ven afectadas por las opiniones y consejos de personas cercanas, y la amistad de Ande y Kerem no es una excepción. Entonces, ¿arruinó Kerem la amistad con Ande? Es imposible saberlo con certeza. No tenemos acceso a la verdad absoluta, y solo podemos basarnos en rumores, informaciones no confirmadas y nuestras propias interpretaciones. Lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Ande y Kerem parece haber cambiado. Ya no son los amigos inseparables que conocimos durante Senkal Camp. Algo pasó y ese algo los ha distanciado. Quizás con el tiempo logren reconciliarse y retomar su amistad, o quizás simplemente sigan caminos separados. Solo el tiempo lo dirá. Personalmente creo que es importante no juzgar ni tomar partido. Las relaciones humanas son complejas y delicadas, y a menudo se ven afectadas por factores que escapan a nuestro control. Es fácil emitir juicios desde fuera, pero no sabemos lo que realmente está pasando en la vida de Ande y Kerem. Lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor a ambos y esperar que, si realmente hubo un conflicto, puedan resolverlo de la mejor manera posible. La presión mediática y las expectativas de los fans no facilitan la situación, y es importante recordar que ambos son seres humanos con sentimientos y emociones. Además, creo que es importante recordar que Ande y Kerem son personas individuales, con sus propias vidas, carreras y ambiciones. No tienen la obligación de mantener una amistad para complacer a sus fans o a los medios. Tienen derecho a tomar sus propias decisiones y a seguir sus propios caminos. Forzar una amistad que ya no es auténtica sería perjudicial para ambos, y es mejor permitir que cada uno siga su propio destino. En resumen, la supuesta ruptura de la amistad entre Ande Erçel y Kerem Bürsin es un tema que ha generado mucha controversia y especulación. Las causas son inciertas, pero podrían estar relacionadas con el ego, diferencias profesionales o la influencia de terceras personas. Sin embargo, es importante recordar que no tenemos la verdad absoluta y que debemos evitar los juicios precipitados. Lo mejor que podemos hacer es desearles lo mejor a ambos y respetar sus decisiones. La amistad es un tesoro valioso, pero a veces las circunstancias hacen que las relaciones cambien o terminen. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me gustaría saber su opinión sobre este tema.
¿Creen que Ande y Kerem realmente se han distanciado? ¿Quién creen que tuvo la culpa? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. También me gustaría saber si hay algún otro tema del mundo del espectáculo turco que les gustaría que abordara en futuros vídeos. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad sobre el fascinante mundo del espectáculo turco. Y como siempre los invito a seguirme en mis redes sociales, donde encontrarán contenido exclusivo y podrán interactuar conmigo de forma más directa. Comparto noticias, fotos, vídeos y reflexiones sobre mis series y actores favoritos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.